Hola, ¿qué tal, alumnos y alumnas? Vamos a dedicar otro video que no generará actividad, solo es para aclarar dudas acerca de exactamente qué significa encontrar el dominio y el rango, que lo hemos visto en muchos de los temas de este semestre. Concretamente me voy a referir a algunos ejemplos que están en el libro que les compartí ahí en la Classroom, este libro de cálculo diferencial, y concretamente en la página 28, este capítulo está dedicado a encontrar el dominio y el rango de diferentes funciones, de funciones polinomiales, de funciones racionales, irracionales y funciones logarítmicas, que son las funciones en las que nos quedamos la última vez. Entonces vamos a comenzar con el ejemplo número 3, que nos piden determinar el dominio y el rango de esta función, que es una función irracional. Como lo identificamos? Porque tenemos una raíz, ¿no? Ya lo habíamos visto. Vamos a proceder de la manera más fácil, que es recurriendo a GeoGebra, es decir, visualmente vamos a obtener lo que es el dominio y el rango. Entonces voy a escribir aquí la gráfica de la fórmula de la función, la regla de correspondencia de la función que nos están pidiendo, ¿no? Que era la raíz de 3x menos 12, ¿no? Creo que estoy bien. O era 4x, vamos a ver acá. Este, Está bien, 3x menos 12, ¿no? Bueno, vean, la gráfica es muy sencilla. Recuerden que las funciones irracionales son una jorobita que tiene una particularidad muy importante. Como se trata de una raíz cuadrada, las raíces cuadradas vamos a considerarlas solo como con su signo positivo. Por lo tanto, las funciones irracionales, como las que tenemos aquí en pantalla, van a tener por rango, recuérdense que el rango es de alguna manera la respuesta a la pregunta de cuál es la altura más pequeña y cuál es la altura mayor que alcanza la gráfica de una función. Fíjense que aquí la altura más pequeña corresponde al valor 0 y si nosotros arrastramos la gráfica, la función irracional, decíamos, va a crecer ilimitadamente. Por lo tanto, el rango de esta función es desde 0 hasta más infinito. Recuerden, el rango es una cosa que se pregunta al eje de las y. Vamos al otro caso, que es cómo obtener el dominio. El dominio también es la respuesta a la pregunta de dónde existe gráfica, pero fijándonos exclusivamente en el eje de las x. Dense cuenta, como lo explicaba en el video anterior, que si acostáramos a una persona en el eje de las X y ésta volteara para arriba y para abajo, fíjense que no siempre ve gráfica. Empieza a ver gráfica a partir de 4 y de hecho la gráfica siempre la verá en la parte de arriba. Entonces diremos que el dominio de esta función es de 4 a más infinito, porque ese es el intervalo donde existe en el eje de las X. Entonces resumo, el rango y el dominio nos dicen los intervalos donde existe la gráfica, solamente que uno referido al eje de las y otro al eje de las x. Vamos a regresar al libro. En el libro, por supuesto, obtenemos la misma gráfica, una gráfica ahí editada, una gráfica parecida a la que obtuvimos en GeoGebra, pero el libro nos provee de una herramienta algebraica si quisiéramos ahorrarnos el trabajo de hacer la gráfica. Y lo que nos propone el libro es lo siguiente: la cantidad que está dentro de la raíz cuadrada debe ser algo positivo, o en el peor de los casos cero, porque la raíz cuadrada se le puede calcular a cero y solo a los números positivos. Por eso aquí la condición para establecer quién es el dominio a partir de una desigualdad es decir esto, donde el interior de la raíz cuadrada es no negativo, es decir, eso se dice en matemáticas, mayor o igual que cero. Y esta es una desigualdad, se resuelve casi exactamente igual que una ecuación. El 12 que está restando pasa sumando. El 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Fíjense que a la hora de despejar nos queda que la x debe ser mayor o igual a 4. Esto nos dice algebraicamente que para que mi función tenga sentido, los valores que yo tengo que escoger para la x tendrán que estar a la derecha del 4, inclusive empezando en 4. Que fíjense que es lo que nosotros deducimos visualmente de solo observar la gráfica. Y acá lo escriben de manera resumida. El dominio de esa función, que aquí se llama I de x, es del 4 a más infinito. Y el rango tiene que ser de 0 a más infinito. Y hemos terminado.
tanto por la vía gráfica como por la vía algebraica. Vamos a ilustrarlo para otras funciones un poco más complicadas. Estas son las que vieron ustedes o se enfrentaron a ellas en la segunda parte de la primera tarea de la función irracional. La voy a escribir acá en GeoGebra, ¿no? Entonces vamos a borrar únicamente lo que está, ya fue todo, está dentro de la función irracional, ¿no? Que es x cuadrada menos 3x menos 18, ¿vale? Y aquí está, lo malo estar conectado a internet. Este, y aquí nos ha generado otra vez una función irracional que aparentemente solo tiene un brazo, pero si yo le doy un desplazamiento a la izquierda me doy cuenta que consta de dos brazos. Si solo quisiera contestar visualmente a la pregunta de cuál es el dominio, diría en qué intervalos existe gráfica en el eje de las X. Una persona acostada aquí ve gráfica del -3 hacia la izquierda y también ve gráfica del 6 hacia la derecha, excluyendo todo este intervalo. Fíjense que entre -3 y 6 no hay gráfica, ni para arriba ni para abajo. En balde podré hacer desplazamientos al plano cartesiano y no voy a encontrar gráfica. Entonces visualmente diré que el dominio de esta función será desde menos infinito hasta -3. Unión, es decir, y aparte hay otro pedazo, y ese otro pedazo será desde 6 a más infinito. Eso es lo que está escrito en el libro, en la solución que nos propone. Ahorita voy a explicar la solución algebraica. Pero fíjense que acá el dominio se escribe así. Desde menos infinito hasta -3, unión desde 6 a más infinito. Ahora, ¿cómo obtenemos el rango? El rango es responder a la misma pregunta, pero concentrándonos sobre el eje de las y. ¿Dónde existe gráfica si estoy en el eje de las y volteo a la derecha y a la izquierda? Fíjense que si yo estoy colocado sobre el eje de las y en la parte negativa, no voy a ver nada ni a la izquierda ni a la derecha. Solo la veré a partir de cero para arriba, de cero a más infinito. O nuevamente, puedo preguntarme así, o puedo formularme así la pregunta del rango. ¿Cuál es la altura más pequeña que se observa en la gráfica y cuál es la altura más grande? La altura más pequeña es cero. Lo más chaparrito que aparece esta función es en cero y lo más alto, bueno, pues si nosotros prolongamos la gráfica nos daremos cuenta que crece con cierta lentitud hasta más infinito. Entonces contestaremos que el rango de esa función es de 0 a infinito, que es lo que nos propone el libro en la parte del rango. ¿Cómo lo hago de manera algebraica? Otra vez, tengo que proponer algunas condiciones sobre lo que está dentro de esa raíz. Como ustedes recuerdan, lo que está dentro de la raíz debe ser positivo, porque si no, no se le puede sacar una raíz cuadrada. Y en la propuesta que yo les hacía en la primera tarea decíamos, es que esto es una parábola. Y una parábola tiene dos raíces, si factorizamos las encontramos aquí. Sería x menos 6 y x más 3. A la hora de despejar, este 6 negativo pasaría del lado positivo, que correspondería a este punto de acá. Y si despejo de aquí la x, el 3 positivo pasaría negativo. Esta parábola es una parábola que abre hacia arriba, por lo tanto solo es positiva en los bracitos. Acuérdense que en las versiones que ustedes resolvían o solo nos fijábamos en los brazos o nos fijábamos en el interior que salió una semicircunferencia. Entonces aquí no recurren a ese método de la parábola que yo les proponía, que es muy fácil porque es muy visual, sino que lo proponen de manera algebraica. Si nosotros queremos que este producto sea positivo, tiene que ser porque o los dos son positivos o los dos son negativos. Fíjense que si los dos son positivos es el caso número 1. A la hora de despejar aquí la x nos queda que x es más grande que 6 y que la x debe ser más grande que -3. Eso se cumple de 6 a más infinito. Las x son más grandes que 6 y al mismo tiempo son más grandes que -3, bueno, siempre y cuando están después de 6. Ahí es donde se enciman los intervalos. Y en el caso 2 es la propuesta donde los dos son negativos, porque menos por menos también me da más, que es lo que yo estoy buscando, raíces de cosas que solo sean positivas. Hago el mismo despeje y ahora me queda las x deben estar a la izquierda de la derecha y las x deben estar a la izquierda de -3. Si ustedes trazan esos dos rayitos, ambos rayos se enciman aquí, desde menos infinito a -3.
y de todos modos obtengo lo mismo que visualmente yo ya sabía por la visualización en GeoGebra. Entonces fíjense que este método, aunque hoy lo estoy explicando aquí, es un método algebraico, es el método más popular. La propuesta que yo les tengo es que en GeoGebra eso se puede hacer de manera muy inmediata, solo hay que saber interpretar la gráfica, ¿vale? Vamos a hacer un último ejemplo con esta función que es una función logarítmica más complicada de las que este, tienen ustedes en su tarea. Pues lo voy a hacer nuevamente en GeoGebra. Borramos esta función y recuerdo que era logaritmo natural, recuerden está de este lado, logaritmo natural de 2x cuadrada menos 50. Ahí está. Le damos enter, ¿no? Y lo que obtenemos, podemos minimizarlo un poco para apreciarlo mejor. Fíjense que esta función tiene dos brazos, ¿no? Igual que las funciones irracionales, las funciones logarítmicas pueden tener dos brazos. Generalmente eso pasa cuando la expresión que está dentro del denominador es de segundo grado. Entonces, si solo quiero contestar a la pregunta de cuál es el dominio gráficamente, fíjense que hay gráfica otra vez a partir de este punto a la derecha y a partir de este punto a la izquierda. Por lo tanto, el dominio será desde menos infinito hasta, este punto corresponde a menos 5, unión, es decir, y hay otro pedazo, y ese otro pedazo empieza desde 5 y termina a más infinito. Eso es lo que nos propone acá el libro. El dominio es desde menos infinito a menos 5 y desde 5 a más infinito. Fíjense que nosotros lo hemos sacado de manera visual. Ahora, ¿cuál es el rango? Para contestar a esa pregunta debo fijarme cuál es la altura más pequeña. Vean que si yo extiendo la gráfica hacia abajo, veré que nunca termina. Entonces viene desde menos infinito. ¿Y dónde termina? Fíjense que esta función, la logarítmica, sigue creciendo, aunque ya habíamos mencionado que lo hace muy lento. Sube muy pocos cuadritos hacia arriba por muchos tantos que avanza en el eje de las x. Entonces, aunque lo haga muy lento, pero esa función continuará creciendo toda la vida. Por lo tanto, su rango es desde menos infinito hasta más infinito, que es lo que tiene propuesto acá en el rango el ejercicio que está ahí en su libro. Bueno, ¿cómo lo hago de manera algebraica? Otra vez, esta es una explicación extra. Es la explicación clásica de los libros. No la vamos a utilizar nosotros, nos vamos a concentrar en GeoGebra, pero no les quita nada saber cómo se hace. Nuevamente, el logaritmo natural solo se le puede calcular a los números positivos. Recuerden que era una de las condiciones que les platicaba en el último video. Eso se dice así. Lo que esté dentro del logaritmo natural, la fórmula que me propongan ahí, debe ser mayor o igual que cero. ¿Cómo se despeja esa? Se llaman desigualdades. Es un tipo particular de ecuaciones. Bueno, pues como se hace con las ecuaciones, si el 50 está restando, pasa sumando. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo. La mitad de 50 es 25. Y aquí hay que tener cuidado. La pregunta concreta de esta desigualdad es, ¿cuándo elevar al cuadrado un número excede a 25? A su cabeza vendrá esta idea de, pues le sacamos raíz, maestro, y raíz de 25 es 5. Por lo tanto, la x debe ser más grande que 5. Con lo cual están en lo cierto. Si x se pasa de 5, su cuadrado rebasa 25. Por ejemplo, si pienso en 6, que es un número más grande que 5, su cuadrado es 36, ya se pasó de 25. 7, 49, se superpasó. Pero estamos dejando de lado a otro intervalo donde eso se cumple. Y es que recuerden que si los números se elevan al cuadrado, siempre tienen como resultado negativo. Por lo tanto, menos 6 también funciona. Menos 6 al cuadrado da 36 positivo. Por lo tanto, debe estar contemplado en esta desigualdad. Por eso se dice así. El valor absoluto de x debe ser más grande que 5. No solo x, sino la cantidad que representa x independientemente de su signo. Y con eso hacemos entrar a todos los valores negativos, a todos los valores que están a la izquierda de menos 5, porque los que son transparentes y en los que siempre pensamos son los valores positivos, en las x que están a la derecha de 5, pero también, como acabamos de ver, lo cumplen los números que están a la izquierda de menos 5. Por eso es que algebraicamente decir esto equivale a decir tanto lo que está a la derecha de 5 positivo como a la izquierda de 5 negativo. Ese es un
Es un recurso al que siempre se recurre cuando nos hacemos preguntas de este estilo. Cuando el cuadrado de un número excede a otro. Bueno, cuando su valor absoluto excede a la raíz de ese que está ahí. ¿Sale? Entonces, acá el libro tiene ahí más ejercicios, tiene mayores propuestas, creo que ya alguna vez se los había mencionado. Pueden ahí leer con más detenimiento este capítulo para que podamos discernir mejor esta idea de qué es el dominio y qué es el rango, que les repito, en el caso de los ejercicios que yo les dejé, la manera de contestarlo es exclusivamente fijándonos en lo que GeoGebra nos dice, dónde existe la gráfica en el eje de las X y dónde existe la gráfica en el eje de las Y, ¿vale? Espero que con esto quede claro, si no pueden mandarme por mensaje sus dudas, ¿sale? Nos vemos.